Bueno, para finalizar esta cuarta parte del curso, vamos a tratar de colocar los delitos atinentes a la administración pública en referencia o en lo que tiene que ver con los elementos propios de la culpabilidad. Es decir, vamos a tratar de hacer o de establecer una relación entre la culpabilidad y este tipo de delitos. Para eso se hace indispensable que podamos hablar de lo que comúnmente se ha denominado el iter criminis. Entonces, para tal efecto, vamos a iniciar haciendo una división que todos conocemos respecto de lo que es el iter criminis. El iter criminis tiene dos grandes partes enteramente diferenciadas. La primera de esas partes es la parte de planeación o la parte que se puede llamar también de actos preparatorios, y viene una segunda parte que es la parte de la acción o de la ejecución de esos actos preparatorios. La cuestión que nos preocupa ahora es cómo ese iter criminis se relaciona y fundamentalmente en qué parte, si en la parte de la planeación, si en la parte de la ejecución, es decir, también podríamos plantearlo, si es posible una tentativa, si es necesario que se configuren unos hechos y hasta qué punto la idoneidad va a jugar un papel fundamental. Son elementos que nos van a permitir desentrañar el sentido de la configuración como tal del delito que atenta contra la administración pública. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta última parte de la cuarta clase. Muy bien. Para tal efecto, quisiera iniciar con una diferenciación que se hace clave. En todos los actos donde interviene el actuar del hombre, se precave o se prevé la aparición o la actuación de dos momentos fundamentales. Hay un primer momento en el cual la mente entra a deliberar sobre el acto, y hay un segundo momento en el cual se ejecuta o se ejercita la voluntad misma respecto del acto. Voy a explicarme porque esto en materia penal va a necesitar todavía un elemento más. Pero he dicho que la teoría tradicional, es decir, cuando ingresamos nosotros en el ámbito de lo filosófico o de lo psicológico, se ha considerado siempre que existen dos momentos que son los que acabo de mencionar. Hablemos por ahora del primero. Siempre que el hombre se enfrenta a las decisiones prácticas de la vida, quiero decir, a tomar una decisión no teórica, no me estoy refiriendo al ámbito del conocimiento, sino a aquellas decisiones que tienen que ver con el actuar, de lo cotidiano, de lo vital, tomar una decisión cualquiera, que ahora la hemos trasladado al plano de lo delictivo, pero que podríamos entender en primer momento como una decisión cualquiera. Cualquier decisión, desde la más simple hasta la más compleja, desde la decisión de si se come un pastel, uno de fresa, uno de chocolate, hasta la decisión de cuál es la carrera o la disciplina que se quiere estudiar, etc. Todas estas decisiones propias de la vida tienen dos momentos fundamentales. Hay un primer momento en estas decisiones que es el momento deliberativo. Como hemos dicho, el momento deliberativo es una ejercitación de la mente en un sentido analítico, es decir, se estudian las relaciones existentes entre, pueden ser los fines, entre los medios,
entre lo que conviene o lo que no conviene. Si hablamos en materia delictual, entre el peligro, igual en la vida hay ciertas preguntas o ciertas situaciones que conllevan también esta consideración, etc. Es decir, en el momento deliberativo, la mente se pasea por todos los elementos sin tomar una decisión. Simplemente se da la cuestión del análisis. Esto me conviene, esto no me conviene, este es el mejor camino o este no es el camino. Es decir, una cuestión puramente analítica. Dentro de ese factor deliberativo, cuya palabra que se utiliza desde siempre y que han utilizado los griegos, fundamentalmente la froné, se exigen tres elementos fundamentales para que pueda darse. Hay un primer elemento que es el denominado, en su terminología griega, que es la siné. La siné es una especie de intuición. Ya habíamos hablado aquí de la intuición, que es la representación de la realidad. Pues bien, para que sea posible la deliberación correcta, el sujeto debe hacerse una representación de la realidad. Siempre que el sujeto está deliberando, está haciendo un juicio de valor. Un juicio de valor que no es otra cosa que un juicio ontológico. Es decir, es una apreciación de la realidad, de cómo la realidad está dispuesta para el sujeto. Del mismo modo que se hace en el iter criminis, se hace en la vida cotidiana. Es decir, hay un momento intuitivo en el cual se considera la realidad como la realidad es. Se prescinde del elemento jurídico como tal. Se entra a considerar el peligro que puede conllevar la preparación y la ejecución de la conducta. Se entra a considerar las consecuencias del hecho como tal, no en materia de pena ni de sanción, sino en materia de prevenir la vida, de prevenir los bienes más inmediatos que el sujeto tiene. Esta decisión en la vida es igual, es decir, si me conviene o no me conviene, siempre se pone en riesgo la vida, no respecto de la muerte, pero sí respecto de la conveniencia del acto mismo, y la conveniencia tiene que ver con la vida misma. Entonces hay un momento inicial dentro de la deliberación que es la sinesis. Posteriormente a la sinesis se da o entra en juego otro elemento, que es lo que los griegos llamaban la sindéresis. La sindéresis es el elemento de la ciencia o disciplina. Es decir, al momento de tomar una decisión, el sujeto se informa. El sujeto siempre quiere elementos que le permitan la comprensión de esa materia sobre la cual va a decidir. Mucho más en la materia criminal y mucho más en el ámbito de los delitos en el ámbito de la corrupción o contra la administración pública, porque el sujeto que va a cometer el delito que atenta contra la administración pública debe tener un conocimiento siquiera de lo que está haciendo. Es fundamental en ciertos delitos, por ejemplo en la celebración indebida de contratos, es fundamental que el sujeto conozca cuál es la utilidad de esa celebración indebida. Y es fundamental para conocer la utilidad que el sujeto también pueda prever en su mente, pueda concebir en su mente cuál es el alcance, cuáles son las condiciones mejores de la celebración del contrato. Es decir, se ha requerido de un estudio disciplinar. En algunos casos, inclusive, el sujeto prepara tan bien este delito u otro cualquiera similar que requiere la asesoría de un experto. Y entonces se hace indispensable para la deliberación, es decir, para configurar el elemento de la conciencia del sujeto, de la parte racional de la formación disciplinar, que entre un tercero, que en algunos casos es inclusive un abogado, que da los lineamientos generales, que puede entrar a actuar como socio o en materia penal lo llamaríamos como partícipe, o dentro de esas teorías generales de la autoría puede entrar como coautor o puede entrar como partícipe o puede entrar como cómplice, pero dentro de la administración pública podría entrar como socio,
podría entrar simplemente como asesor, podría hacerlo cometiendo otro delito y sin recibir el mismo beneficio, sino simplemente por un cierto temor que no se configuraría como temor reverencial, sino por un temor a perder en algún modo una cierta, un cierto acercamiento, una cierta confianza, pero que podría también incluso en algunos casos llegar a configurarse como un temor reverencial. Bueno, esto ya hará parte del estudio de cada uno de los tipos penales, pero por ahora tendremos que decir que ese elemento de la sindéresis como tal es un elemento puramente disciplinar, que en algunos casos dentro de los delitos contra la administración pública requiere de un tercero. Y es fundamental establecer cuál fue la participación de ese tercero para ver hasta qué punto ese tercero realmente ha cometido la conducta delictual. En este sentido se configura ese segundo elemento, que ya no es un elemento solamente de la apreciación de la realidad como algo que conviene o no conviene, sino que es un elemento disciplinar para encontrar cuál es la manera sobre la que mejor conviene. Y viene un tercer elemento deliberativo, ya muy propio de la ciencia jurídica, muy propio de la disciplina del derecho, que es el elemento de la nomé, o la norma como tal, la consideración del ilícito en conjugación con la norma. Pero pasa algo muy particular respecto de algunos de los delitos de la administración pública, porque es que este tipo de delitos es muy diferente a otros tantos que existen dentro de la descripción de la doctrina o de la teoría jurídica penal, porque resulta que el sujeto activo generalmente conoce la norma en este tipo de delitos y trata de, por algún modo, quebrantarla sin quebrantarla. Es decir, cometer el ilícito, es decir, romper el bien jurídico tutelado sin quebrantar la norma, sin alterar el principio legal del mismo. Entonces se convierte este actuar se convierte este actuar general, ¿sí?, en esta parte de la deliberación, en un entramado muy complejo de un sujeto muy capacitado, y por eso algunos doctrinantes han considerado que si lo que se juzga o si lo que se penaliza es la conciencia misma del hecho, estos delitos deberían tener una pena muy superior a otros delitos que no conllevan la misma conciencia, porque entra ese elemento en una dinámica de muchísima capacidad por parte del activo o del sujeto activo. Este comisor del delito pasa por tres fases que acabamos de enumerar, que lo convierten en un casi o en un cuasi experto del quebrantamiento de la norma, ¿no? Entonces, en ese sentido se elabora o se conjuga el primero de los elementos, que es la deliberación dentro de lo que hemos denominado el iter criminis.